Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Después de bastante tiempo que no hago un video, voy a hacer finalmente un video que hace rato que tengo ganas de hacer sobre un tema sobre el que me vengo preguntando e investigando, que es muy actual, que es, ¿vieron esa palabra tan gastada que se está usando tanto de libertad? Quería hablar sobre el tema de la libertad y un poco desentrañar los vínculos entre el liberalismo y la ansiedad. Y me veo así como tentado a hablar muy lentamente porque veo cada vez más que se están haciendo videos en donde la gente habla súper rápido porque hay que transmitir todas las ideas así para que la gente no se aburra y entonces decir todo muy rápidamente para captar la atención. Bueno, no va a ser el caso de este video, así que véanlo cuando tengan suficiente tiempo para verlo. Primero vamos a arrancar con una cosa que es la diferencia. ¿Cómo entendemos modernamente la libertad? Porque si vamos, por ejemplo, a Grecia, la libertad estaba en buena medida vinculada con la polis. Es decir, uno era libre en tanto y en cuanto participara de la polis. Solamente el hombre libre, solamente hombres, y no esclavos aparte, podían participar de la polis. La polis estaba vinculada a el lugar, la instancia más bien, en la cual uno ejercía su libertad. Era el ámbito en donde el hombre construía la historia. Al revés que el ámbito privado, del oikos, de lo económico, el oikos es lo económico, que estaba vinculado a la reproducción de la sociedad. En cambio, el ámbito de lo político, ese era el ámbito para ejercer la libertad. Muy distinta va a ser la concepción moderna de libertad, ya no tanto vinculada a lo político como vinculada a lo económico. Ya no va a ser la polis el lugar en donde se ejerza la libertad, sino que va a ser el mercado, el lugar en donde uno ejerza su libertad. Ya la libertad no es que va a dejar de ser una libertad política, pero va a tener una connotación mucho más económica que política. Ahora bien, vieron que cuando pensamos en el liberalismo, en toda la literatura liberal, más de divulgación, ¿no? Qué sé yo, los libros empresariales, los libros de autoayuda, ¿no? Que tienen ahí como mucho vínculo con los empresariales. Siempre pensamos en la idea de la motivación, ¿no? El hombre liberal parece alguien emprendedor, que siempre quiere perfeccionarse, que siempre quiere ser mejor, que quiere desarrollarse, que es alguien que tiene proyectos y esto y lo otro, y siempre tiene que estar motivado. Y parece en ese punto que fuera una persona que tiene una visión optimista y positiva del humano. Siempre perfectible. Pero si rascamos un poquito en la historia de la literatura liberal, tanto en los liberales políticos como Hobbes, como Locke, pero más todavía en los liberales económicos, como Adam Smith o después en Bentham, en Malthus, no sé cómo se pronuncia, vemos, o en John Stuart Mill, vemos una concepción mucho más sombría de lo humano, que ya no es esa visión positiva de la motivación y bla, sino que es una visión mucho más sombría. ¿Qué es lo que mueve al hombre liberal? Y digo al hombre, hoy diríamos al humano, porque en ese momento los teóricos liberales solamente conciben al hombre como un agente económico, ¿no? Por suerte pasaron los años. ¿Qué es lo que mueve al humano liberal? ¿Realmente lo mueve esa visión optimista, la búsqueda de perfeccionarse, etcétera? Si vamos, por ejemplo, a Locke, lo que mueve al hombre liberal es una especie de inquietud. Si vamos a muchos de los teóricos económicos liberales, lo que mueve en buena medida es mucho más el temor que el deseo. Es el temor a la pérdida, sobre todo.
Porque la huella que deja la pérdida es mucho más grande, es mucho más fuerte que la satisfacción que genera la acumulación y la ganancia. Cuando, por ejemplo, hoy escuchamos hablar de la seguridad jurídica que necesitan los capitalistas, de la seguridad jurídica que necesitan los capitales, porque ahora se habla de capitales, no de capitalistas, ¿no? Solo los capitales. Lo que estamos viendo es que justamente el capital, que es siempre tan susceptible, necesita sobre todo seguridad. Entonces lo que vemos que mueve al hombre liberal es una especie de temor y de inseguridad. De inseguridad a la pérdida. Por eso el Estado sobre todo está ahí para garantizar la propiedad, para garantizar que lo que el hombre liberal tenga no lo vaya a perder. Porque hay un temor muy profundo al deseo de las masas a tener más de lo que les corresponde. Pero también hay un temor muy profundo a la escasez. Entonces vemos que hay muchos temores conjuntos que atraviesan al humano liberal y que lo que en definitiva mueve a ese hombre es el temor a perder lo que tiene. Si pensamos incluso en una categoría como la de búsqueda de la felicidad, que aparece mucho en la autoayuda, bla, bla, bla. Si pensamos en esa categoría, búsqueda de la felicidad, ya de la cual sobre todo los liberales ponen en el centro del debate el tema de la búsqueda de la felicidad y cómo la búsqueda de la felicidad se vincula a la supuesta búsqueda del bien común. Pero es una especie casi de oxímoron la idea de la búsqueda de la felicidad, porque es ya la idea de que sea una búsqueda implica que no se tiene y que es algo siempre a alcanzar. Es decir, que verdaderamente es algo que nunca vamos a alcanzar. Uno podría decir que la concepción incluso aristocrática de la felicidad, no la moderna, burguesa, la felicidad no es algo que se busca, es algo que adviene o que se siente en determinado momento, pero nunca puede ser algo que se busca. Motivo por el cual desentrañar otro mito del liberalismo supone que no solamente se basa en una imagen del humano como optimista, sino que se basa en una imagen, se basa en una idea de que lo que mueve son los sentimientos. Vieron que muchas veces se dice que vivimos en un régimen, que el liberalismo es súper racional, que racionaliza todo. Sí, sí. Es cierto que los instrumentos de gestión del liberalismo son absolutamente racionales y utilizan las técnicas del cálculo, cada vez más sofisticados. Pero el liberalismo, lejos de ser racional, es absolutamente irracional. Es decir, se basa en la idea de que lo que nos mueve no es la razón, sino que son los sentimientos. Y sobre todo dos cosas: los temores y la esperanza. Es decir, el liberalismo extrae su poder de movilizar todo el tiempo los temores y las esperanzas. La razón va a dejar de ser algo, el bien común, perdón, va a dejar de ser algo a lo que se llega a través de la razón. Ya la razón no va a ser aquello a través de lo cual, el juicio a través del cual podemos encontrar el bien común, sino que la razón va a ser un mero instrumento. La razón va a ser un mero instrumento para satisfacer las necesidades y los deseos. Es decir, que la razón va a ser un mero medio, una razón instrumental. Y me parece que esto es interesante para ver el arraigo que tiene el liberalismo en los sujetos. Es decir, el liberalismo, si penetra muy fuerte en la subjetividad, es porque se basa en los sentimientos, en los temores y en las esperanzas. El hombre liberal no es un hombre optimista, es un hombre que produce todo el tiempo porque está movido mucho más que por el deseo de tener más, por el temor a perderlo. Y no solamente el temor a perder
el dinero, porque en última instancia el temor a perder el dinero es el temor a perder el estatus social y el reconocimiento que da el estatus social. Es esa inquietud permanente lo que mueve al hombre liberal, al humano liberal. Entonces, para terminar, detrás de toda esa literatura de autoayuda y de ese management empresarial y la idea de que hay que estar motivado permanentemente, quizás debiéramos ver en esa literatura mucho más el síntoma de la ansiedad de ese humano liberal, de ese hombre liberal, que una verdadera ansia de felicidad. Bueno, espero que quizás haga otro video sobre este tema porque lo vengo investigando. Espero que les haya servido para pensar algunas cuestiones. Nos vemos la próxima.